La violencia machista no cesa. Una mujer de 37 años ha sido asesinada por su marido en Zaragoza. El presunto autor de 39 años la ha perseguido por la calle tras discutir en el domicilio. La ha matado y se ha entregado a la policía. La pareja estaba en proceso de separación y tenía una hija de 9 años. Con este caso ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año. Mientras un grupo de jueces considera poco peligrosa la salida de prisión de 5 violadores, la lista de mujeres asesinadas sigue aumentando en nuestro país. Es evidente que hacen falta reformas profundas y no solo jurídicas. Bienvenidos a Público al Día. Por favor, no me agarréis, por favor. De aquí a que me ponga el casco, 10 horas. Así respondían algunos de los violadores de la manada a las preguntas de los medios de comunicación tras acudir por primera vez al juzgado de Sevilla. Los 5 condenados tendrán que firmar todos los lunes, miércoles y viernes, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia de Navarra tras salir en libertad bajo fianza, pagando 6.000 euros. La sentencia de la manada ha suscitado el debate sobre si debería existir o no el concepto de abuso sexual. Los expertos proponen eliminarlo del Código Penal para no dejar margen a la interpretación. La decisión es unánime. La comisión que revisa los delitos sexuales en España, formada por 3 hombres y 3 mujeres, quiere eliminar el abuso sexual del Código Penal y que se contemple solo la agresión. ¡No es abuso! ¡Es violación! El abuso sexual se define como un acto que atenta contra la libertad e indemnidad sexual, sin consentimiento de la víctima y sin violencia ni intimidación. Se condena con penas de prisión de 1 a 10 años, mientras que la agresión sexual establece que se atenta contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación y se condena con hasta 12 años de cárcel. Así pues, hay 2 tipificaciones para un mismo delito en función de que el tribunal considere que hubo o no violencia e intimidación. Para Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, la eliminación del abuso sexual es prioritaria. Tenemos un Estado de Derecho que no está amparando la libertad sexual de las mujeres, porque estas resoluciones judiciales se equivocan. Además, Murillo ha valorado la posibilidad de que los miembros de la manada sean entrevistados en televisión. Imaginan que pudiera hacerse en cualquier otro caso, por ejemplo, de extrema violencia, donde se preguntara a una persona terrorista qué pasó por su cabeza cuando tuvo que apuntar una nuca. No tiene ningún sentido. Mientras tanto, desde las redes sociales han llamado a un boicot a los anunciantes de los posibles programas que puedan entrevistarles. ¿Habría cambiado la sentencia de la manada si se considerara solo la agresión sexual? Hemos hablado con Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. En el caso en el que se suprimieran los diferentes grados de ataques a la libertad individual y todo acceso carnal fuera castigado con la misma pena, con independencia del ataque, eso llevaría a una punición por arriba, con lo cual se elevarían los tipos penales, de tal manera que en el supuesto de la sentencia conocida como la manada, la pena se dispararía y por tanto podría llegar a los 22 años de prisión que pide el Ministerio Fiscal. Cristina Cifuentes ha solicitado a la jueza Carmen Rodríguez Medel que traslade al Supremo la investigación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En el escrito se argumenta que tras consultar la juez la condición de aforado de Pablo Casado, es previsible que se traslade la causa al Supremo. La defensa de Cifuentes quiere evitar así duplicidades y sentencias contradictorias. El desarrollo de este proceso judicial podría afectar a la candidatura de Casado a la presidencia del PP. Este mediodía se cerraba el plazo para que los afiliados se inscribieran en el censo para poder elegir al sucesor de Mariano Rajoy.
Los militantes del Partido Popular son oficialmente 869.535 y según Mariano Rajoy... Ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Pero para ello tenían que estar al corriente de pago y eso puede dejar fuera al 90% de la militancia. La votación no será antes del próximo 5 de julio. Hasta entonces no habrá debates públicos, fórmula que el PP prefiere en la segunda fase, cuando solo queden 2 candidatos. Los 6 aspirantes han pasado el fin de semana de campaña, presumiendo de sus puntos fuertes. He luchado la que más, si no como la que más, contra la corrupción. Yo me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Exijo la dimisión inmediata de Quim Torra. Definiendo sus candidaturas. Si yo gano este congreso, nadie pierde. Abordando temas sensibles como la inmigración. Tiene que ser legal, controlada y con garantías. Y si no, no se puede inmigrar a España. O apelando al abandono de la militancia. El lema de mi campaña es "Decide tú", y son los militantes los que tienen que decidir. Algunas de las caras más conocidas del PP ya se posicionan y muestran sus preferencias. Creo que la persona que está en mejores condiciones es María Dolores de Cospedal. Excepto Feijóo, que sigue instalado en la incógnita. Imagínense ustedes que nos gusta un candidato o una candidata que ni siquiera pasa el corte a la segunda vuelta. En 2 semanas sabremos quién asume el cargo al que Feijóo no ha querido aspirar. La Fiscalía mantiene en la Audiencia Nacional la petición de procesar a la antigua cúpula de los Mossos, Josep Lluís Trapero, Pere Soler y César Puig, por sedición y organización criminal. La defensa de Trapero califica de disparate jurídico hablar de organización criminal para referirse a Trapero porque considera es un delito para mafiosos. La jueza Carmen Lamela ya desestimó en abril los recursos de reforma por apreciar indicios racionales de criminalidad basados en hechos objetivos. Y mientras el procés se sigue dirimiendo en los tribunales, hoy ha tenido lugar una reunión entre Pablo Iglesias y Quim Torra para que el diálogo devuelva a la política un conflicto político. Primera reunión del presidente catalán con el líder de un partido estatal. La reunión entre Pablo Iglesias y Quim Torra ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat y ha durado más de 1 hora. Iglesias ha mostrado su cercanía con algunas demandas del gobierno. Creo que es muy importante, como primera medida que va a contribuir a la distensión y al diálogo y al mismo tiempo al cumplimiento de uno de los principios penitenciarios básicos, el acercamiento de los presos catalanes a cárceles de Cataluña. La portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, ha dicho que la posición del Gobierno no es negociar el acercamiento de los presos, sino su liberación. Nuestro problema es que están en la cárcel por unos delitos que no han cometido y, por tanto, la posición del Gobierno de Cataluña solamente puede ser la petición de libertad y de que las personas que están en el exilio puedan regresar. Por su parte, Torra ha manifestado de nuevo disposición absoluta al diálogo y tras su reunión ha destacado otro de los puntos de unión con Iglesias, los valores republicanos. Compartimos que los valores republicanos deberán informar tanto el futuro de España como el futuro de Cataluña y que probablemente sean condición de posibilidad de que Cataluña y España caminen juntas en el futuro. Iglesias se ha ofrecido a trasladar el punto de vista del Gobierno a Pedro Sánchez antes de la reunión que el presidente del Gobierno mantendrá el 9 de julio con Torra en la Moncloa. Sí, ha sido más sonoro, más sonado el Aquarius, pero la realidad de todos los días aquí es esa, que está continuamente intentando pasar gente, es la que recogemos. Las devoluciones en caliente a Libia de los migrantes rescatados por Italia este fin de semana han coincidido con la llegada a costas andaluzas de más de 800 personas. En 2017 los que llegaban a Italia por el Mediterráneo eran 5 veces más que los que llegaban a Grecia y 6 veces más que a España. Según los gobiernos español e italiano, desde enero de 2018 la ruta Magreb-España ya es la más transitada. Por ella han cruzado más de 15.000 migrantes frente a los 11.000 de la travesía Libia-Italia. En 2017 llegaron a España más de 500.000 de personas a través del Mediterráneo. La cuestión de la migración que afecta a la Unión Europea solo puede resolverse con soluciones comunitarias. Este fin de semana varios jefes de gobierno se han reunido en Bruselas. Nos cuenta lo que ha dado de sí ese encuentro nuestro compañero Jairo Vargas. La inmigración ha vuelto a dividir a la Unión Europea.
Los líderes de los 28 encaran la reunión del Consejo Europeo de este jueves sin una postura clara para hacer frente a las llegadas de las embarcaciones a las costas europeas. Eso es lo que se desprende de la minicumbre informal del pasado domingo, donde no se logró ningún acuerdo. Tras las polémicas levantadas por el cierre de los puertos italianos a los migrantes rescatados en el Mediterráneo, Italia ha logrado su objetivo. Por un lado, que el debate de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea vuelva a estar en el foco mediático y en la agenda de Bruselas, y por otro lado, darle un giro xenófobo a las demandas de que Europa debe compartir la carga de las llegadas de migrantes. La acogida del Aquarius por España ha logrado armar un bloque formado por Madrid, París y Berlín, alejado de las posturas italianas. Defienden más control de las fronteras y centros cerrados para inmigrantes en suelo europeo, donde poder tramitar la acogida de posibles refugiados o la deportación de los migrantes económicos. Sin embargo, Macron, Sánchez y Merkel saben que no tienen fácil lograr mayorías y que las soluciones pasan por acuerdos bilaterales. Italia defiende una medida que ha ganado enteros en el seno del Consejo Europeo y que parece que pronto será una realidad. Los mismos centros de retención, pero fuera de las fronteras europeas. De hecho, el ministro del Interior italiano ya ha viajado a Libia, puerto de salida principal para las pateras, para avanzar en las negociaciones con las autoridades africanas, demostrando que no necesita a la Unión Europea para alcanzar acuerdos y también que puede liderar un bloque de países europeos en los que la xenofobia ya es una política de Estado. Hoy ha arrancado el juicio contra Emilio Cao, detenido durante las marchas de la dignidad hace 4 años. El joven gallego de 22 años está acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, delitos por los que la Fiscalía le pide 5 años y 8 meses de cárcel. Según la policía, el joven les lanzó una piedra, pero él lo niega todo y habla de montaje policial. El juicio se tendría que haber celebrado en marzo, pero el policía no se presentó, hecho que el agente avisó por fax el mismo día. La familia de Franco regularizó 7,5 millones de euros con la amnistía fiscal del PP. Así lo reflejan las cuentas anuales de la empresa Montecopel, dedicada al alquiler de edificios y administrada por el nieto del dictador, Francisco Franco Martínez Bordiú. La familia Franco, una de las mayores fortunas en España, se acogió a la amnistía de Cristóbal Montoro, que permitía regularizar capital no declarado a cambio de una tributación muy rebajada, de un 10% o menos. Y después de demostrar su cara más cruel con las jaulas para niños, Donald Trump pide devoluciones en caliente de migrantes. El presidente de Estados Unidos considera que las personas migrantes que cruzan la frontera deben ser deportadas inmediatamente, sin comparecer ante la justicia. Esta idea de Trump choca con la legalidad. En Estados Unidos, el principio legal de debido proceso establece que el Estado ha de respetar el derecho de las personas a un proceso judicial justo y equitativo. Con Trump nunca se sabe si desconoce la legalidad de su país o simplemente se la salta para hacer su voluntad. Nosotros nos vamos por hoy, pero podéis seguir informados al minuto en público.es. A las 9:15, Juan Carlos Monedero os espera en la frontera. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Buenas noches.